estamos concluyendo una miniserie. ¿Y usted recuerda cómo titulamos esa miniserie? ¿Cómo? ¿Seguro que es cómo? Sí, cómo enfrentar las pruebas. Muy bien, muy bien. Y nos hemos limitado al primer capítulo de Santiago, y en esa limitación estuvimos observando varias cosas, ¿no? La forma en que el Señor nos equipa para enfrentar las pruebas. Y pasamos por dos momentos lindos, y hoy el deseo es que podamos concluir allí mismo en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 9 hasta el 12. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 12. Capítulo 1, versículos 9 al 12. Si usted ve a alguien que aún no ha encontrado esa porción, comparta su Biblia. Y bueno, de una vez, ahí ponga en silencio su celular de una vez para no distraer a nadie. Bien, dice la palabra del Señor: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación. Pues él pasará como flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque sin duda alguna tu palabra es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias porque sin temor a equivocarme, Señor, puedo decir que tu palabra es lo más importante hoy para nosotros. Quizás hayan otras necesidades, quizás surjan otros desafíos, quizás querramos y tengamos algunos sueños y anhelos, pero Señor, es claro que tu palabra es vida eterna para nosotros. Es claro que tu palabra y tu promesa, Señor, es suficiente para nosotros. Padre, permítenos ser hallados como quienes te aman, como quienes anhelan tu presencia, como quienes desean, Señor, permanecer, estar firmes aún bajo la prueba, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón, que allí haya tierra fértil para que dé fruto, Señor, tu palabra, y para que el fruto de tu palabra sea agradable delante de ti y lo podamos disfrutar cuando compartimos, cuando estamos en casa, en familia, cuando salimos con amigos, cuando vamos, Señor, en el carro, cuando trabajamos, cuando despertamos para ir al colegio o la universidad. Que los frutos de tu palabra, Señor, sean palpables
y visibles en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quisiera que escucháramos nuevamente esta porción de la Escritura en voz de uno de nuestros hermanos queridos, pero él ya no va a leer la Nueva Biblia de las Américas, él va a leer la Dios habla hoy, esa versión, que quizás es un poco más comentada, pero que de igual forma traerá riqueza para nosotros en esta mañana. Javiercito. Dice así la palabra: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio de vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Pensara por un momento en dos cosas. La primera es: ¿qué le causa orgullo? ¿Qué le causa a usted orgullo? Piensa en eso, por favor. ¿Qué le causa orgullo? Y lo segundo que va a pensar es: ¿qué le causa a usted humillación? ¿Qué es lo que genera que usted se sienta humillado o humillada? ¿Ya lo tiene en mente? Quizás es más fácil pensar en qué le causa orgullo, y se pone más difícil al pensar que le genera humillación. Pero va a compartirlo con la persona que está a su lado, y la persona que está a su lado debe prometerle guardarle ese secreto. ¿Está bien? A mi hijo yo le digo que no puede tener secretos, pero aquí somos adultos y podemos guardarnos los secretos los unos a los otros. Entonces, por favor, comparta con la persona que está a su lado, compártela qué le causa orgullo y qué le genera humillación. ¿Listo? Quizás usted está explicando por qué eso le causa orgullo, o probablemente explica por qué eso le causa humillación. Y espero que podamos orar los unos por los otros por eso que nos causa orgullo u humillación. La carta de Santiago es un espectáculo. Nos regala una mirada muy integral a la situación que estaba viviendo. Y si bien usted logró ver, leer o escuchar, el texto bíblico nos invita hoy
a ser orgullosos de o a humillarnos en. Por lo tanto, podremos escudriñar y podremos mirar un poco más de aquello que realmente el Señor está diciendo allí. Santiago es considerada una de las epístolas generales. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es una carta general? Pues que no tenía un destinatario o una iglesia concreta de destinatarios, sino que era una carta que se rotaba por las iglesias. Por las iglesias se rotaba esta carta de Santiago. Pero es bien curioso que allí el Señor está incluyendo un tema tan importante como el orgullo y la humillación. Y aunque esta carta circulaba en la época alentando a los oyentes al evangelio, los judeocristianos de aquel momento, aquellos a quienes se dirige la carta, y usted podrá ver a quién se dirige la carta en el primer versículo del primer capítulo de Santiago. ¿A quién se dirige? A los hermanos que son esparcidos de las 12 tribus. Es decir, a aquellos judeocristianos que están experimentando la diáspora, que han experimentado un desplazamiento forzoso. Aquellos que tuvieron que salir de su tierra, de su casa, aquellos que tuvieron que irse a enfrentar necesidades, dejando todo lo que tenían, aún su familia. Es aquellos que ahora sufren por ver su tierra de lejos. Es aquellos que enfrentan las pruebas y los momentos difíciles, porque sintieron que la casita que Dios les había dado ahora se había quedado allá. Porque ese pedacito de tierra donde ellos podrían sembrar y arar y recoger, ahora tenían que dejarla atrás y salir con una mano adelante y la otra, cogiendo al hijo o a la esposa. Pero es cierto también que muchos de ellos tuvieron que dejar y tuvieron que asumir pérdidas. Y no solo pérdidas materiales, sino dejar seres amados en estas tierras. Experimentan grandes necesidades, grandes desafíos al salir de aquello que les brindaba seguridad, confianza, que les daba cierta fortaleza o alegría, que les brindaba una tranquilidad para enfrentarse a las cosas que vendrían. Ahora nada de eso les brindaría la felicidad o la tranquilidad que necesitaban, sino que tendrían que enfrentarse a la pérdida, tendrían que enfrentarse al dolor, a la prueba. Y es a estas personas que la carta de Santiago, que el Señor a través de la carta de Santiago está animando. Y podríamos decir que el Señor está animando allí a los oyentes y hoy a nosotros, diciéndonos: soporta la prueba con fortaleza para que seas aprobado y recibas la promesa. Soporta la prueba con fortaleza para ser aprobados y recibir la promesa. Y es bien curioso porque el versículo 12 casi que podría resumir todo lo que hemos venido dialogando por ya con 3 domingos. Y lo resume muy bien al darnos un parámetro esperanzador. Empieza el versículo diciendo: bienaventurado el hombre que persevera, ¿qué? No. Mire bien. Bajo la prueba o bajo la tentación. ¿Recuerda cuando hablábamos que la prueba se podría convertir en tentación? ¿Y cómo se convertía una prueba en tentación? Cuando dábamos
rienda suelta a nuestros deseos. Cuando eso que estaba allí en el corazón, decíamos, optemos por eso, dejémonos guiar por el corazón. Y entonces somos engañados, dice allí la Escritura. Y somos conducidos por nuestros propios apetitos. Ahora, el autor, el Señor, a través del autor, está diciendo, ahora tienes que fortalecerte, ahora tienes que soportar, permanecer con la carga de la tentación encima. Ya no es una de las diversas pruebas. Ahora es la tentación encima y tú soportarla. Posiblemente no tengas el vigor para soportar la tentación, pero has permitido que la prueba llegue a convertirse en tentación. Lo lindo es que el Señor está allí. Y esta porción de la Escritura, versículos desde el 2 hasta el 12, tiene una riqueza literaria espectacular. El autor está tomando palabras y juega con las palabras para ayudarnos a comprender un principio eterno y universal. ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y dice, soporta la prueba con fortaleza para ser aprobados y recibir la promesa. El Señor, a través del autor, nos muestra a dos personajes. ¿Cuáles son esos dos personajes que muestra allí el versículo 9 y 10? El pobre y el rico. El de condición humilde y el rico. Aquel que tiene necesidades y el rico. Pero para los dos tiene la misma invitación. Observe usted cómo allí dice la Escritura, versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde, es decir, el pobre, se gloríe en su alta posición. Un llamado a enorgullecerse, sentirse orgulloso, gloriarse. Ese es un llamado a gloriarse de su alta posición. Y el rico está llamado en su humillación. Gloria para el humilde o para el pobre, gloria para el rico. El rico en humillación y el pobre en su alta condición. Pero ¿cómo debemos entender eso? ¿Cómo comprenderlo? El hermano de condición humilde tiene una alta posición. ¿Cómo entendemos esa alta posición? Evidentemente no tiene que ver con su capacidad de adquisición, porque es pobre. Y pobre en el hebreo, ¿usted sabe qué significa? Pobre. Eso significa. En el griego también significa lo mismo, pobre. El pobre es pobre y la Escritura lo está poniendo allí como un elemento para que tú y yo podamos reflejarnos en él. ¿En quién te reflejas? ¿En el pobre que se gloría en su alta posición o en el rico que debe humillarse? Vamos a ver cómo el Señor va a ir desarrollando esto en medio nuestro. Pero evidentemente el pobre no se puede gloriar en su mucho dinero o en su pasaporte lleno de sellitos por haber salido muchas veces del país. Tampoco puede gloriarse el pobre por su cantidad de títulos colgados en la pared. Esa no es la condición del pobre. Ese no es el llamado del Señor a gloriarse del pobre.
Realmente el pobre no puede gloriarse por su robusta cuenta en el banco, sino que su alta posición proviene de Dios mismo. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué está diciendo eso si allí como que no se entiende? Vamos a desarrollarlo un poco más para que podamos entenderlo. Pero el hermano rico tampoco puede gloriarse sino en su ¿qué? ¿Cómo nos gloriamos en nuestra humillación? Cuando hay capacidad, cuando hay dinero, cuando hay mercado en la alacena, cuando hay oportunidades de capacitación. El mensaje a través de Santiago y de la carta a Santiago siempre ha sido el mismo que ha venido dando el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No es diferente. Es el mismo mensaje que el Antiguo Testamento viene dándole al pueblo, aquellos que eran judíos, aquellos que se estaban encontrando con una fe en Jesucristo. Es el mismo mensaje. Y después Jesucristo en el Nuevo Testamento da el mismo mensaje para aquellos que están desafiados en creerle. Proverbios capítulo 22 versículos 1 y 2 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen un lazo en común. Ambos los hizo el Señor. Ricos y pobres, hechos a la misma imagen y semejanza de nuestro Creador. Ricos y pobres compartimos una misma herencia de parte del Señor. Compartimos el que fuimos tomados del polvo de la tierra. Y aquí no es que el pobre fue tomado del polvo de la tierra y el rico, entonces el Señor hizo una hoguera con cedro y tomó de ahí y hizo al rico. No. Somos hechura del mismo Creador. Por eso no podemos tener ínfulas de superioridad, porque tenemos algo más que otros. Todos hechos por un mismo lazo, creados por el Señor. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ojo, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en sus riquezas. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Escuchen bien, ¿de qué podemos gloriarnos? De que me entienden y me conocen, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza. Pero ¿por qué el Señor le está diciendo esto a estos hermanos que han sido esparcidos por todo el mundo? Evidentemente, al parecer, la iglesia de Jerusalén está viviendo situaciones donde hay un poco de reprensión, donde hay un poco de resistencia con los pobres. Y se genera una dificultad allí entre hermanos, porque tanto el rico como el pobre son llamados por la palabra del Señor como hermanos. Hermanos. No importa cuánto tengas o no tengas, seguirás siendo un hermano en el Señor. Amós, el profeta, juzga de parte del Señor esto. Y el Señor dice claramente allí en Amós 8, versículos 4 y 7, de la siguiente manera: oigan esto, los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para poder vender el grano
y el día de reposo para abrir el mercado de trigo y achicar la efa, una medida de 22 litros, y aumentar el siclo, que era una moneda hebrea, y engañar con balanzas falsas para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. Pero escucha el versículo 7. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. El rico puede pisotear al pobre. El jefe puede privar de su salario al empleado. Pero ojo, porque hay alguien que está viendo todo el tiempo y Él no olvidará nuestras obras. Cuidado cuando pasas por el puente mirando al necesitado de una manera soberbia u orgullosa. Cuidado cuando te preguntas para qué utilizará esa persona ese dinero que tú le das, porque el Señor se acordará de todas nuestras obras. Tú y yo estamos llamados a amar a nuestros hermanos, no a evaluar a nuestros hermanos. Eso le corresponde al Señor, amados. No es nuestro interés. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 3, en el Sermón del Monte, está afirmando nuevamente y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 5 del mismo capítulo 5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres, porque tienen herencia de la tierra dada por el Señor. No una hectárea, no 2 hectáreas ni 3. Es la tierra completa, amados. Es la tierra completa y es palabra del Señor. Entonces es verdad. Y en Lucas el Señor Jesús también afirma, versículos 20 al 24, y dice: volviendo su vista a sus discípulos. Ahora habla a sus discípulos, a los que han decidido creerle a Él. Les decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrezcan, cuando los aparten de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. Mirando a sus discípulos, les dice: cuidado, porque sus papás trataban así a los profetas cuando les hablaban de sus pecados. Y es que es más armonioso escuchar, es más dulce escuchar aquello que te dice que tú puedes hacer lo que quieras, que puedes sentirte como quieras, aquello que te propone que no hay límites ni condiciones. Es que es más rico escuchar que puedes hacer lo que te venga en la voluntad, Así presenta el Señor a los pobres y a los ricos.
Es el mismo mensaje, Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor sigue hablando acerca de lo mismo que aquí en Santiago nos está hablando. El alto valor de la condición del humilde y del rico está en que Dios ejerció su voluntad. Y acompáñenme a leer el versículo 18 de Santiago capítulo 1. En el ejercicio de su voluntad, versículo 18 del capítulo 21, del capítulo 1 de Santiago, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias, los frutos de su creación, de sus criaturas. Por lo tanto, tu valor, mi valor, no está en cuánto podemos tener o acumular. Está en que el Señor, por su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo a cada uno de nosotros en la palabra de verdad. ¿Y sabe quién es la palabra de verdad? Jesús, el mismo que en Juan se dice que es el Verbo. Esa es la palabra de verdad. El Señor, a través de Jesús, de Cristo, nos hace crecer para que seamos los primeros frutos de su creación. Tu valor, mi valor, no está en nuestras posesiones, está en lo que somos. Somos los primeros frutos de su creación. Tú eres fruto de la creación del Señor. ¿Y cuánto se espera o espera el agricultor para recibir fruto de algo que estuvo cuidando? Es que pueden pasar hasta años. El aguacate se demora 24 meses para dar fruto. ¿Y qué tiene que hacer el agricultor? Cuidar y labrar. Y cuando recoge los primeros frutos, hay una emoción de que realmente llegó a la madurez ese fruto. Amados, tú y yo tenemos un valor por lo que somos en Cristo Jesús, no por lo que tenemos. En esta porción de la Escritura, tanto el pobre como el rico son llamados hermanos, y para los dos la voluntad del Señor fue hacerlos nacer por su palabra de verdad. Son tanto el rico como el pobre frutos preciados para el Señor. Frutos anhelados por el Señor. Frutos sabrosos y deliciosos en el Señor. Por lo tanto, los dos hermanos, el rico y el pobre, están llamados a estar felices y dichosos. Están llamados a estar gozosos, porque la promesa fiel del Señor no depende de tu capacidad de endeudamiento. No te va a evaluar el Señor si estás registrado en Datacrédito, a ver si su promesa alcanza para ti. El Señor tiene su promesa para ti y para mí, porque tienes un alto valor. Tenemos un alto valor en el Señor. No tiene que ver la promesa del Señor con aquellos que pueden hacer lo que quieren y aquellos que no lo pueden hacer. Es Dios quien te da la promesa. Versículo 12. ¿Para quiénes? Para quienes soportan, perseveran, persisten bajo la prueba. No para los que se escapan de las pruebas. No para los que deciden huir de las pruebas. Es para aquellos que soportan la prueba y se ponen bajo la prueba para resistir.
El que Dios esté con nosotros y nos dé sus promesas hace que tú y yo podamos ser animados para soportar la prueba con fortaleza, para ser aprobados y recibir la promesa. Pero ¿cuál es la promesa que el Señor da, tanto para ricos como para pobres? Versículo 12 al finalizar. Recibirá, cuando sea aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los que le aman. El Señor nos ha hecho una promesa, amados. La pregunta es, ¿cuánto amas al Señor? Porque es para los que le aman. Es para los que perseveran bajo la prueba. Es para los que son aprobados, no reprobados, aprobados. Tú y yo estamos llamados por el Señor para recibir esa promesa de la corona de la vida. Tú y yo debemos encargarnos de nuestro hoy y nuestro ahora, porque de la eternidad ya se encargó el Señor a través de Jesucristo. Sí, diga amén, porque es así. El Señor ya se encargó de qué pasará contigo en el futuro. Ahora encárgate de vivir en santidad mientras permaneces aquí y ahora. Amados, no pretendamos escapar de las pruebas por lo más difíciles que sean. Permanezcamos bajo la prueba, porque el que es probado será aprobado y recibirá la corona de la vida. El Señor seguirá haciendo su voluntad en medio de las situaciones que vivimos. El Señor continuará animándonos y equipándonos para que tú y yo podamos soportar la prueba. Hoy el Señor dice y te dice que no importa tu condición, que si eres de condición humilde, tu alto valor está en lo que eres en Cristo Jesús. Que si eres de una posición acomodada, entonces tu responsabilidad es recordar que no vales por lo que tienes, sino por lo que eres en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo Jesús es la misma para pobres y ricos y ofrece la misma garantía para los dos. Gózate, echa en tu mochila el gozo de vivir la prueba, como lo hablamos el primer domingo. Pero vive la prueba con alegría en el Señor, porque las pruebas son pasajeras, no durarán toda la vida. La sabiduría es otro de los elementos que el Señor ha dado para capacitarnos. Sabiduría de lo alto, aquella que es paciente, que es bondadosa, que es pura, que es amable, que es condescendiente, que es misericordiosa. Esa sabiduría que está personificada en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo vivamos las pruebas con sabiduría. La sabiduría que da el Padre Celestial al tener la certeza de que Cristo Jesús, habitando en nuestro corazón, es suficiente. Y por último, amados, vivamos las pruebas con alta dignidad y con humillación, recordando que todos fuimos hechos de la misma mano del Creador y todos volveremos al polvo de la tierra. Que nada somos y nada tendremos que llevarnos más que la convicción de Cristo Jesús en el corazón y una vida eterna para disfrutar con nuestro Señor. Al creer
en el Señor, al tener identidad y certeza, al tener seguridad en el Señor Jesucristo, podremos vivir las pruebas en medio de la escasez, en medio de las pérdidas, en medio de la pobreza o de las limitaciones, en medio de las dificultades o la estrechez. Podremos vivir las pruebas con esperanza al recibir la promesa de la corona de vida. El Señor tiene una corona de vida preparada para cada uno de nosotros. Pero solo tú decides si te aferras a la promesa del Señor o si prefieres vivir en tu propio reino, con tus propias reglas. Nuestra alta dignidad, nuestro orgullo y humillación están en la corona de la vida que Dios prometió para los que perseveran en la prueba. ¿Qué es lo que te trae orgullo? ¿Qué es lo que causa en ti humillación? ¿Es que acaso no es no creerle al Señor y perdernos de su promesa eterna? ¿Es que acaso no tiene que ver con aislarnos de la bondad del Señor? Tú y yo estamos llamados a permanecer bajo la prueba, porque lo que recibiremos es más glorioso, es más eterno, producirá más alegría y nos llenará de gozo suficiente para soportar cada una de las pruebas. Santiago empezó en el versículo 2 diciéndonos: tengan por sumo gozo, tengan por alegría cuando se enfrenten a las diversas pruebas. Y concluye en el versículo 12 diciendo: bienaventurado, feliz, gozoso el hombre que permanece bajo la prueba. Amados, es un día para estar felices, porque la corona de la vida está dispuesta para cada uno de nosotros, los dichosos frutos del Señor. Inclina tu rostro y demos gracias al Señor. Y al estar allí delante del Señor, quizás debas confesar que has huido de la prueba, que no te sientes capaz de soportar la dificultad, la limitación, la escasez. Pero el Señor ha dicho que al que le haga falta, pida y el Señor dará bondadosamente y sin reproche. Si quizás hoy tú has pensado abandonar el barco de tu familia, porque hay mucha presión, porque hay muchas pruebas, porque hay muchas limitaciones y dificultades, y crees que la mejor opción es salir corriendo y abandonar todo, el Señor hoy te dice: persevera bajo la prueba, mantente firme bajo la prueba, porque vas a ser aprobado y recibirás la corona de vida.
Posiblemente tú hayas visto como por meses ese gigante del quebranto de salud ha llegado a tu vida o a tus seres queridos y no entiendes y no sabes qué es lo que pasa. El Señor hoy te dice: bienaventurados los que lloran, los que se duelen, porque reirán, porque celebrarán, porque estarán gozosos. Serás aprobado para recibir la corona de la vida. Y mientras oras, sigue diciéndole al Señor cuánto le necesitas. Para el Señor no es desconocida la situación que hoy vives. El Señor conoce aquello que causa lágrimas en tus ojos. El Señor entiende tu corazón. El Señor te sostendrá, te fortalecerá, te equipará, te amará. El Señor está hoy aquí para ti. Abandónate en sus brazos. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mirada en el monte, verás su justicia y favor en aquella cruz. Se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te
eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Que sin importar la situación que vivimos, Señor, sin importar la prueba por la cual estemos transitando, nuestra mirada esté siempre anclada a Cristo Jesús. Que nuestra vida en medio de las dificultades y los retos que enfrentamos esté anclada a Cristo Jesús. Que nuestra esperanza esté, Señor, en verte retornar nuevamente, en confesar tu nombre, en levantar tu nombre como Señor y Salvador, en confesarte como aquel que suple toda necesidad. Que nuestra vida, que nuestra corona sea estar, Señor, en tu presencia. Que nuestro galardón, que nuestro mayor orgullo, Señor, sea estar delante de ti firmes en medio de la prueba, en medio de la tentación. Que no permitamos y cedamos, Señor, al coqueteo de este mundo. Que permanezcamos fieles a ti, porque cuando somos débiles, entonces tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. A ti te damos gracias, Señor. Gracias por darnos una alegría eterna. Gracias por redimirnos. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por perfeccionar nuestro carácter y hacernos más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hay un recorderis que quiero que tengamos, y los facilitadores van a pasar para que cuando usted vuelva a estudiar Santiago y vea este separador allí en su Biblia, usted recuerde que la prueba que vivimos tiene una recompensa mayor, una recompensa divina, una recompensa eterna, y es recibir la corona de la vida, que es la promesa de Dios para nosotros. Amados, que en medio del reto del día a día,
el Señor te recuerde que hay una victoria que Él ya llevó en la cruz por cada uno de nosotros. Un abrazo para todos, amados. Señor les bendiga.